Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon, siendo la que titula el video sobre cómo se conectará Skeleton Crew con el resto de las series del Filoniverse, la quinta pregunta más importante en este video, en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube y en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal, sino que también recibirás emojis personalizados o aparecerás en los créditos, o leeremos tus comentarios en vivo en el show de la sombra, o podrás entrar en nuestros directos exclusivos, o también ver el archivo de estos directos para miembros. Y de paso nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio, del cual estamos haciendo un ahorro, Masters, para poder acabarlos. Y de este tema, Masters, ya hicimos una actualización detallada en el especial del millón, como vemos en pantalla, pero también en los directos exclusivos para miembros ahí también tienen actualizaciones. Y esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Esta sigue nuestra primera pregunta. El Master Godzilla -1 nos cuestiona: ¿veremos un indicio de la Primera Orden en la película del Mandalorian y Grogu? Y estoy muy seguro que sí, Masters, porque esto será el regreso a los cines de Star Wars con Jon Favreau y Dave Filoni, y lo que ellos han hecho en las series es servir como un pegamento en la era neorepublicana para explicar la creación de la Primera Orden que vimos en las secuelas, y esto pues ha sido muy notorio en diversas temporadas o series, como con esa escena del Mandalorian con el Consejo en las sombras, viendo un montón de remanentes imperiales. Vaya, no nos olvidemos que hasta el propio Jon Favreau en el lejano 2019 declaró abiertamente que estas series contarían el origen de la Primera Orden, y eso tal cual es lo que estamos viendo con diversos actores, transformando el decadente Imperio Galáctico en algo nuevo. Long live the Empire! Long live the Empire! Pero también, Masters, ya sabemos que para el 2026 los miembros del Consejo en las Sombras estarán en la película de Mandalorian y Grogu, como también ya vimos toda una base imperial con Snowtroopers en el tráiler de la D23 sobre esa película. Y en concreto se sabe que el actor Johnny Cohen, que le podemos decir aquí, Masters, como el tío Lucas, estará en el filme de Mandalorian como un señor de la guerra imperial, miembro del Consejo en las Sombras. Así que esto, Masters, seguro nos irá dando más guiños de cómo estos lores imperiales de los cuales formaban parte Thrawn, Pelio o los Hawks irán eventualmente construyendo todo para crear la Primera Orden. Y ojo que sabemos que eventualmente los Hawks sí tendrían el control de la Primera Orden. Así que mediante este Consejo en las Sombras, iremos viendo más y más cómo se fue conformando la Primera Orden. Y ojo que es sumamente clave que esté en este consejo Brendol Hawks, quien está escondido en las regiones desconocidas. De ahí surgió la Primera Orden. Así que seguro, Master, seguiremos viendo sus tentáculos, al igual que el resto del Consejo de las Sombras en Mandalorian y Grogu, para conectar aún mejor las 3 trilogías. Esta sí que es nuestra segunda pregunta. El miembro del canal y maestro de los Sith, Ernesto de Gamer, nos cuestiona: ¿tendrá Yoda una redención en Skeleton Crew o aprenderá de sus errores? Y siéndoles muy franco, Masters, yo creo que no, porque creo que por ahora Yoda es ese factor caótico de la serie de Skeleton Crew, interesado únicamente en aventuras y tesoros, siendo nada Jedi y muy egoísta. Por eso particularmente no creo que tenga una redención. Y para mí lo que lo hace verdaderamente interesante como personaje es que sea un tipo nada confiable, que ha caído varias veces con la misma piedra, y que sea temerario y caótico como Hondo Naka, o como el propio Jack Sparrow de Piratas del Caribe. ¡Qué sucio! Soy pirata. Vaya, creo que en los 50 años que ha vivido Yoda, él ha decidido abiertamente ser el loco Silbo, engañar, ser egoísta, robar y tener múltiples identidades, y eso, claro, también le da mucho color a su personaje. Así que por eso, Masters, veo difícil que tenga una redención al final de Skeleton Crew, sobre todo pues porque ya hay reportes también de insiders de que podrían hacer Star Wars Piratas como una serie, o un Skeleton Crew 2 como nos ha dicho el propio John Watts, o también un spin-off de Yoda Nagwood. Así que el hecho con Yoda de seguir siendo lo que es, un pirata del Caribe intergaláctico, esto pues le da muchas más opciones, color y carnita narrativa para seguir mediante él, o sea, Yoda, contando historias de truanes y bucaneros. Eso pues es lo que más le ofrece opciones para que Jude Law siga brillando con el personaje de Yoda en el futuro de la saga, en lugar de tener la redención típica de Star Wars a lo Han Solo, y que él simplemente se vuelva el bueno. Eso me parece que lo haría un poquito más aburrido por ahora, aunque sí podría pasar en unos años. Pero por ahora, Masters, me parece que si se mantiene como un truán sería mucho más divertido para volverlo a ver en otros contenidos. Ese sigue nuestra tercera pregunta. El Master 2099 Gabo nos cuestiona: ¿aparecerá Mando y Grogu en el final de Skeleton Crew? Y dejaré que el maestro Luke Skywalker haga lo suyo, Master. Esto no resultará como tú crees. Y lo he dicho un montón de veces antes, Masters. No creo que la serie de Skeleton esté pensada para depender de otras series, sino para ser complementaria. Por eso, para nada creo que va a salir el Mandalorian y Grogu a robarse el show en el final. Skeleton Crew es su propia cosa. El final, pues, va a ser con los protagonistas que ya tenemos, y menos creo que habrá un Deus Ex Machina con Mandalorian sacado de la nada, porque no se ha planteado nada en torno a estos dos personajes de que pudieran aparecer, o sea, Din y Grogu. Por ahora, pues, no hay una conexión, a diferencia de que en los 6 episodios que llevamos de Skeleton Crew,
Crew sí se han planteado un montón de cosas con la Nueva República, los X-Wing, Kim, los piratas tras el tesoro, o también con el Capitán Brutus y Yod. Además, sumado al engaño en el que viven todos en el mundo de At-Tatin con el misterioso supervisor. Creo pues que el final de esta serie se centrará en esas cosas que ya se planteó en el camino de Skeleton, mientras Winn, KB, Neil y Fern buscan regresar a su casa a bordo del Onyx Cinder. Eso siempre fue pues el objetivo final de esta serie. Por eso, Masters, dudo muchísimo pues que vayan a aparecer Din y Grogu, por mucho de que a mí me gusten y que quisiera verlos. Más bien pienso pues que la siguiente vez que los veamos tras Mandalorian 3, seguro será en su película que ellos protagonizan, la cual ya está a solo un año de distancia el próximo 2026. Es así que nuestra cuarta pregunta, el miembro del canal e inquisidor Sith Diego Pavón, él nos cuestiona: ¿el aislamiento de At-Tatin sucedió antes del ascenso de Palpatine? Y esa es una de las preguntas del millón de la serie, Masters. Pero parece pues que este planeta del tesoro eterno, o sea, At-Tatin, por haber sido diseñado para estar precisamente oculto de la galaxia, al ser una gran bóveda de los créditos de la antigua república, pinta pues a que justamente estuvo aislado de todo al ser el gran banco desde mucho antes del ascenso de Palpatine. Esto antes de que él fuera el emperador o el canciller de la república. Además, no hay que olvidarnos de las señales que ya tenemos. Ya vimos esos pergaminos muy antiguos que tenía Kim que databan de siglos atrás. Fuera de que también la destrucción de At-Akran, un mundo gemelo de At-Tatin, tenía generaciones y generaciones en conflicto y guerra. Y esto sumado también a que el capitán pirata Tak Renaud, para dar con At-Tatin y su tesoro, se había vuelto toda una leyenda a través del tiempo al haber intentado ir por ese tesoro. Y ojo que es muy evidente que su nave que estaba olvidada ahí tenía pues décadas o quizás hasta un siglo ahí. Esto implica pues que el mito de At-Tatin seguramente tenía varias generaciones o décadas. Pero también hay otra cosa, Masters, porque seguro los habitantes de At-Tatin en el pasado entregaban los créditos al gobierno de la república, y eso debió de interrumpirse de alguna manera en un cierto momento climático. En algo gordo pues como para que el supervisor de At-Tatin haya engañado a todos las últimas décadas sobre que sí existía la república, cuando ya sabemos en la historia galáctica que existió el imperio y también la nueva república de Mon Mothma. Así que seguro, Masters, en los últimos 50 años sucedió algo pues que propició ese engaño. Y sabemos por un lado pues que los habitantes de At-Tatin no saben nada de la guerra civil. Así que esto nos dice pues que este engaño viene de mucho más atrás, porque la guerra civil apenas concluyó hace 5 años. Y si vamos a otras opciones, Masters, quizás este mundo quedó aislado precisamente a causa de la guerra de los clones. Quizás por una razón mayor, como que este gran banco pudo haber quedado expuesto. O incluso también hay que pensar, Masters, como otra posibilidad, que si ellos, los habitantes de At-Tatin, creen en Jedi y los ven pues como algo buenos, bien puede ser que hasta todo tenga que ver con la Orden 66 o ellos se hayan negado a implementarla. Aunque claro, hay que señalar que no hemos visto Jedi ni tampoco clones en el mundo de At-Tatin. Vaya, estas son algunas posibilidades, pero claramente hay gato encerrado ante la mentira del supervisor de At-Tatin, sobre todo al negarse de tener contacto al exterior. Quizás en una de esas sí supo que Palpatine creó el imperio y por eso se ocultó. Y como ya vimos, este mundo pues al menos sí tenía la tecnología de poder ocultarse. Vaya, estas solo son algunas posibilidades, Masters, pero podrían ser muy realistas, como para que la serie de Skeleton Crew conecte no solo con el Filoniverse, sino también con la gran trama de Star Wars los últimos 100 o 50 años. Y justo entrando en esta pregunta final, el Master Mandalore el Mágico nos cuestiona cómo se conectará Skeleton Crew con el resto del Filoniverse. Y analizamos un poco en la pregunta anterior, Masters, de cómo el aislamiento de At-Tatin podría conectar con la gran trama de Skeleton Crew, esto claro como una especulación responsable. Pero también sabemos que esta es una serie que primero Chris Ford y John Watts picharon a Lucasfilm como una película en el lejano 2017 y que se convirtió en una serie de Disney Plus dentro del Filoniverse en los tiempos de la Nueva República. Vaya, si hubieran querido, podrían haberla dejado totalmente aislada con conexiones leves a Star Wars, como ha pasado en otros contenidos recientes como por ejemplo el videojuego de Outlaws o la serie del Bad Batch, que siguen netamente a nuevos personajes y que están medianamente aislados de todo, aunque también tienen ciertas conexiones. Así que a lo que voy, pues es que el hecho de que Filoni y Favreau hayan producido Skeleton Crew implica que hay una razón más allá y que querían sembrar una conexión más allá. Probablemente pues para dar más contexto del caos que se vive en los bordes exteriores en esta era. Inclusive hemos visto muchas veces que Favreau estuvo en el set, Masters. Y si nos fijamos, Masters, Skeleton tiene mucha reminiscencia de lo que vimos en Mandalorian temporada 3, viendo más de piratas que causan el caos en los bordes exteriores de la galaxia, como sucedió antes en el mundo de Nevarro, donde ayudó Din Djarin, y vimos escapar al pirata Bane, que después sale en Skeleton Crew en Port Borgo, esto como un fino hilo formando parte de la tripulación pirata de Silbo y de Brutus. Incluso vemos atacando a los piratas mundos lejanos como la Nupa y apareciéndose después la Ley, o sea los X-Wing, que son los Rangers de la Nueva República, que precisamente, Masters, custodian los bordes exteriores desde la base de Adelphi, una base que vimos en Mandalorian 3 y que es netamente su centro de operaciones y que sabemos que también saldrá en la película de Mandalorian y Grogu. Todos estos detalles pues no son mera casualidad, son un fino hilo y una conexión. Ni
tampoco, Masters, que también el sitio oficial de Star Wars haya nombrado a esos X-Wing que vimos varias veces en la serie de Skeleton Crew, justamente como los Rangers de la Nueva República, en una clara alegoría con la serie cancelada del Filoniverse. Una pues que seguramente iba a seguir a varios pilotos. Y ojo que esos Rangers que operan en Adelphi lo hacen, Masters, con recursos limitados y básicamente son nuestros ojos en estos tiempos ante todo el caos que se vive, como para que otro imperio pueda ascender. Y justamente ya vimos parte de este caos, Masters, con los fragmentos de restos imperiales, o como incluso el capitán Carson Teva estaba alejado de los mandalorianos hasta que recluta a Din Djarin y es ayudado con su alianza para mantener el orden en el mundo de Nevarro, cuando en el núcleo de Coruscant nunca recibió refuerzos ni les importaba un bledo sobre estos mundos del borde exterior, como lo es pues el planeta Nevarro de donde toma su casa el Mandalorian, o como lo es también la Nupa, por ejemplo, en Skeleton Crew. En estos dos planetas está pasando lo mismo. Pero es muy claro que desde Mandalorian 3 Carson Teva tiene ciertas cuentas pendientes con los piratas y que netamente para él eran una piedra en el zapato. Y curiosamente, Masters, ya lo están haciendo otra vez en la serie de Skeleton Crew, como sucedió justamente en el mundo de la Nupa en los territorios de estos Rangers. Por eso en el capítulo 6 acudieron los X-Wing, pero apenas acudieron 4 y no vimos casualmente quiénes piloteaban esas naves. Y ojo que ya sabemos desde el episodio 3 que están enterados Kim de la existencia de estos niños de Atatin y su tesoro. Vaya, creo que aquí la conexión obvia es el propio capitán Carson Teva, como un Ranger neorrepublicano que sea nuestros ojos del caos que vive en los bordes exteriores. Y lo más importante, Masters, es que este personaje puede ser clave de cara al final de esta serie, porque no hay que olvidarnos que ha parecido como un cameo que ha tenido cada vez más importancia en todas las series de esta era, en Mandalorian 2, en Mandalorian 3, Libro de Boba y recientemente en la serie de Ahsoka. Así que esto ya nos da por ser una conexión más gorda con el Filoniverse por todo lo que se ha sembrado ya en Skeleton Crew, que pinta pues que va a eclosionar justamente en el final de la serie. O sea, Master, ya tenemos varios frentes en Skeleton que aparentemente van a colisionar justamente en el mundo de Atatin, con los niños pues que vuelven a su casa en el Onyx Cinder, o varios piratas malditos que solo quieren robar el tesoro eterno de ese planeta. Y ahora esta ecuación pues se está sumando la ley, o sea, los Rangers en sus X-Wings, que ya los vimos que a ellos se les escaparon los piratas y que desde las otras series como Mandalorian tienen ciertas cuentas pendientes para mantener el orden en sus territorios. Así que esto nos deja con que si los piratas ya pintan que van a invadir a Tatooine como ya nos prometió Brutus y yo teniendo las coordenadas, seguramente pues alguien tendrá que ayudar del lado de los buenos. Y muy casualmente en el capítulo 6 de Skeleton se sembró que los niños se dan cuenta que Yod los engañó y que los X-Wing en realidad son los buenos. Ese detalle no es menor, fuera de que en el capítulo 3 Kim le dijo a KB que le llamara si necesitaba ayuda. Creo pues que esto ya sembró mucho de lo que puede eclosionar en el final en un gordo conflicto, y sobre todo, Masters, y lo más importante, explicar al mismo tiempo cómo la trama del final de Skeleton con los niños regresando a su casa puede ser al mismo tiempo una gran conexión con la era del Filoniverse en la Nueva República al estar presente justo estos Rangers. Que ojo, seguramente hasta podríamos saber después que tal vez a Tatooine, ya sabiendo la verdad de lo que pasa en su mundo, se termine haciendo de la Nueva República o algo por el estilo. Y que también todos estos personajes que nos presentaron en esta temporada vuelvan en algún contenido futura. Vaya, me parece que todo el punto de la serie fue presentar a nuevos personajes como Wim, Yod, Neil, KB o Fern, y también SM-33 para que después salgan en un cameo en otra cosa. O por qué no, que hasta Yoda Nagud siga siendo un pirata y haga el caos en la galaxia, y hasta por qué no se vuelva un némesis del capitán Carson Teva. Vaya, creo que esto ya está uniéndose a la trama de Star Wars en esta era, pero también está expandiendo el canon viendo más de piratas y nuevas situaciones y personajes, como lo han hecho pues casi todas las series nuevas, como también lo hizo el Mandalorian 1 con todo el respecto de la cultura mandaloriana. Así que creo, Masters, que esto nos da contexto de cómo la serie de Skeleton Crew ya se ha conectado con las otras series del Filoniverse y cómo puede conectarse aún más de cara a su final de temporada. Pero si también quieres saber más sobre si Yod Nagud es un Padawan superviviente a la Orden 66, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.